La nieve cae, lenta y espesa, cubriendo los campos de Baviera y silenciando el mundo. En la granja Hinterkaifeck, el humo ya no sale de la chimenea. Lleva días así. El correo se acumula en el buzón, devorado poco a poco por la nieve. Los animales mugen y balan, pero nadie responde. Una silla volcada, un periódico abierto sobre la mesa, todo congelado en un instante roto. El silencio aquí no es paz, es la ausencia de vida. La granja, antes llena de actividad, es ahora una isla de quietud absoluta. La nieve sigue cayendo, como si quisiera enterrar el secreto para siempre. El frío y el silencio lo envuelven todo. Y el misterio apenas comienza. Hinterkaifeck no era un pueblo, ni siquiera una aldea. Era solo una granja solitaria, rodeada de campos y bosque. La familia Gruber-Gabriel vivía aislada, gobernada por el trabajo duro y el ciclo de las estaciones. Los Gruber eran vistos como extraños, guardianes de secretos. Su mundo era de heno, animales y silencios. La granja, marcada por la tragedia, pronto sería recordada solo por el horror. Meses antes de la masacre, la normalidad en Hinterkaifeck comenzó a resquebrajarse. Andreas Gruber encontró huellas en la nieve que llegaban a la casa, pero no se alejaban. Ruidos extraños en el ático despertaron a la familia. Andreas subió armado, pero no halló a nadie. La inquietud crecía. ¿Estaban solos? Días antes del final, apareció un periódico de Múnich en la cocina. Nadie lo había traído. Era una violación sutil de su espacio, una señal de que alguien podía entrar y salir sin ser visto. Luego, desaparecieron las llaves de la casa. La cerradura ya no era una barrera. La granja estaba abierta, vulnerable. Todas estas anomalías eran advertencias. Señales de que el perímetro de seguridad había sido violado. El enemigo ya no estaba fuera. Estaba dentro. La familia vivía rodeada de pequeñas grietas en la realidad cotidiana. Cada detalle, cada anomalía, era una sombra más en la casa. Hinterkaifeck se preparaba, sin saberlo, para el horror. El miedo se instaló antes que el crimen. Y nadie supo leer las señales. El 4 de abril, los vecinos forzaron la entrada a la granja y hallaron una escena de horror. Andreas, su esposa, Victoria y la pequeña Cecilia yacían en el establo, asesinados con brutalidad. El arma, un pico de la propia granja, fue hallada en el desván. Los cuerpos sugerían una ejecución calculada, uno por uno, atraídos al establo. Dentro de la casa, la criada María y el pequeño Joseph también habían sido asesinados. 6 personas, 3 generaciones, aniquiladas en una noche. La autopsia reveló que la pequeña Cecilia sobrevivió horas, arrancándose el pelo en la oscuridad. Lo más perturbador, el asesino no huyó. Permaneció en la granja durante días, alimentando al ganado, comiendo, durmiendo. Los vecinos vieron humo en la chimenea el sábado. El perro estaba atado y tranquilo. El asesino convivió con sus víctimas, ocupó su hogar. No fue un robo ni un arrebato. Fue la obra de una mente fría, calculadora. El asesino vivió la vida de la familia tras matarla. El horror no terminó con la muerte. Se instaló en la rutina, en el silencio de la casa. La cronología de Hinterkaifeck es un laberinto. La masacre ocurrió la noche del 31 de marzo, pero testigos afirmaron ver a la familia después. El lunes, 2 técnicos visitaron la granja. Todo parecía normal, salvo el silencio. ¿Estaban los cuerpos ya allí? La maestra notó la ausencia de la pequeña Cecilia el sábado y el lunes. El cartero vio a 2 desconocidos cerca de la granja el sábado. El tiempo parecía doblarse. La evidencia forense decía una cosa, los testimonios otra. Nadie notó nada durante 3 días.
El asesino tuvo tiempo para borrar huellas, vivir en la casa, planear su huida. La vida y la muerte coexistieron en el mismo espacio. La granja se volvió un escenario fantasmal. El presente de los vivos se mezcló con el pasado de los muertos. Y el misterio del tiempo quedó sin resolver. Las teorías sobre el asesino de Hinterkaifeck son infinitas. La policía investigó a más de 100 sospechosos, sin acusaciones formales. El móvil de robo se descartó. El dinero seguía intacto. Las sospechas recayeron en Lorenz Schlittenbauer, vecino y examante de Victoria, pero nada se probó. Otra teoría apunta a Carl Gabriel, el marido de Victoria, dado por muerto en la guerra. Easy regresó para vengarse. Algunos afirmaron haberlo visto tras su supuesta muerte. También se consideró la posibilidad de un asesino desconocido, un psicópata errante sin conexión con la familia. Alguien que llegó, mató y desapareció. El crimen pudo ser venganza, locura o puro azar. Ninguna teoría resolvió el enigma. El asesino se desvaneció en la oscuridad. Hinterkaifeck quedó marcado por la ausencia de respuestas. Y el rostro del culpable sigue siendo un misterio. Más allá de extraños o vecinos, hay otra perspectiva, la familia misma. Hinterkaifeck era una olla a presión de secretos y tensiones. El incesto, la avaricia, el aislamiento social creaban un ambiente tóxico. ¿Y si el mal ya estaba dentro? Andreas Gruber era tiránico y violento, según rumores. La dinámica familiar generaba enemigos dentro y fuera. Quizás alguien del pasado de Andreas buscó venganza. O tal vez Victoria confió en la persona equivocada, un amante peligroso. El crimen pudo ser la implosión de un sistema familiar fallido. El asesino no necesitó forzar la entrada. Encontró una puerta abierta en la psicología rota de la familia. Las huellas y los ruidos quizás no eran de un extraño, sino de alguien ya invitado. El horror fue la consecuencia final de los secretos familiares. El bosque que rodeaba a Hinterkaifeck era más que árboles, era una presencia. Las primeras huellas inexplicables partieron de su espesura. El bosque era el escondite perfecto, el lugar desde donde observar y esperar. El asesino conocía el terreno, se movía como un cazador. Quizás vivió días en el bosque o en el desván, estudiando a la familia. Aprendió sus rutinas, sus miedos. La elección del arma, un pico de la granja, fue un gesto de dominio. El asesino no solo mató, profanó su existencia. Tras el crimen, el bosque fue la ruta de escape. La policía nunca halló rastro. El bosque fue cómplice, principio y fin de la masacre. Hasta hoy, guarda el secreto de quien se escondió entre sus sombras. Hinterkaifeck y el bosque quedaron unidos por el misterio. Y el silencio del bosque aún pesa sobre la historia. Más de un siglo ha pasado, y la granja Hinterkaifeck ya no existe. Fue demolida, pero el misterio sigue vivo. Más de 100 investigaciones, incluso modernas, concluyeron: el caso es irresoluble. Los cráneos de las víctimas se perdieron, las pruebas físicas han desaparecido. Solo queda la historia, convertida en leyenda negra. 6 personas, 2 niños, asesinados brutalmente. El asesino vivió entre ellos. El legado de Hinterkaifeck es la permanencia de la pregunta. Nos obliga a confrontar la idea de un mal invisible, paciente y humano. El asesino no fue un monstruo, sino probablemente un hombre. El frío de la granja se ha filtrado a través del tiempo. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. El misterio sigue ahí, en la oscuridad, en el borde del bosque. Y nos deja una última pregunta: si alguien te observa desde las sombras, ¿cuánto tardarías en darte cuenta de que ya no estás solo?